Buenos días, profesor del curso de Fundamentos de la Psicología. Buenos días, compañeros presentes. En esta oportunidad yo les voy a exponer sobre enfoques psicológicos del estructuralismo. Mi grupo está conformado por Gabriela Andrea Aguirre Bautista, Ángel Ricardo Borda Urbano, Jason Reynoso Ramos, Kevin Reinaldo Romero Carguas y quien les habla, Pamela Lucero Mendoza Camasca. Primero, ¿qué es el estructuralismo? El estructuralismo puede definirse en psicología como el estudio de los elementos de la conciencia. La idea es que la experiencia consciente pueda dividirse en elementos básicos. Esta es una teoría del conocimiento desarrollada en el siglo XX por Maximilian Wundt y Edward Titchener. Se sostenía que los psicólogos deberían estudiar la conciencia humana, en particular las experiencias sensoriales. También que deberían servirse de minúsculos estudios introspectivos analíticos de laboratorios y que deberían analizar los procesos mentales de sus elementos básicos, descubrir sus combinaciones y conexiones y localizar estructuras afines en el sistema nervioso. Wundt y el estructuralismo. Maximilian Wundt nació el 16 de agosto de 1832 en Baden, Alemania, y falleció el 31 de agosto del año 1920 en Leipzig, ciudad también. Fue considerado un célebre fisiólogo, filósofo y psicólogo, y es ampliamente conocido por haber desarrollado el primer laboratorio experimental en la ciudad de Leipzig. En la universidad de esta misma ciudad fue instructor de Titchener, el fundador del estructuralismo. Wundt a menudo es asociado en la literatura antigua con el estructuralismo y al empleo de métodos similares en los introspectivos. El autor hace una distinción clara entre la introspección pura, que es la autoobservación relativamente no estructurada usada por filósofos anteriores, y la introspección experimental. Según él, para que la introspección o la experiencia sean válidas, se han de producir en condiciones controladas experimentalmente. Para Wundt, la introspección no era un método válido porque, según sus teorías, no alcanzaba al inconsciente. Wundt entiende la introspección como la descripción de la experiencia consciente dividida en componentes sensoriales básicos, que no tengan referentes en su libro externos. Llamado Systematic Psychology, Titchener escribió: es cierto, sin embargo, que la observación es un único y patentado método de la ciencia, y ese experimento, considerado como el método científico, no es otra cosa que la observación protegida y asistida. ¿Cómo analizar la mente y la conciencia? Titchener tenía en cuenta la experiencia acumulada durante toda la vida. Creyó que podía entender la estructura de la mente y su razonamiento, si podía definir y categorizar los componentes básicos de la misma, y la normativa por la que los componentes interactúan. Técnica de investigación desarrollada por Wundt, también conocida como autoobservación experimental. Esta técnica consistía en entrenar a las personas de la forma más sistemática y objetiva posible para analizar el contenido de sus propios pensamientos. La introspección ha sido la palabra más utilizada para describir el método de Wundt a lo largo de la historia de la psicología. La elección de este término no ha ayudado mucho a lo que Wundt pretendía, que era
desarrollar un procedimiento experimental rígidamente controlado. La principal herramienta que utilizaba Titchener para tratar de determinar los diferentes componentes de la conciencia era la introspección y el estructuralismo. Titchener nació en Chichester, Reino Unido, el 11 de enero de 1867 y falleció en Estados Unidos, concretando en Ítaca, el 3 de agosto de 1927. Pese a ser un psicólogo británico, se estableció posteriormente en Estados Unidos y adoptó esa nacionalidad. Se le considera el fundador del estructuralismo y el impulsor del método experimental en la psicología americana. Para Titchener, la conciencia era la suma de las experiencias de una persona en un momento determinado, entendiendo aquellas como los sentimientos, las ideas y los impulsos experimentados durante toda la vida. Edward Titchener fue estudiante de Wundt en la Universidad de Leipzig y uno de sus alumnos más importantes. Por este método, sus ideas de cómo funciona la mente fueron influenciadas fuertemente por la teoría de Wundt de voluntarismo y sus ideas de asociación y apercepción. En primer lugar, se entrenaba con alta exigencia a una serie de observadores para después presentarles un conjunto de eventos sensoriales controlados. 2. Posteriormente, se les pedía que describieran sus experiencias mentales en relación a esos eventos presentados. Wundt consideraba que era necesario que los observadores mantuvieran durante las sesiones unos niveles altos de atención al estímulo y al control de la situación. Titchener también usó esta técnica, pero fue acusado de tergiversar algunas de las ideas originales de Wundt. Wundt entendía la experiencia consciente como un todo, mientras Titchener se centró en dividir las experiencias mentales en componentes individuales. Propósito del método de Wundt. Wundt creía que había dos componentes claves que componen el contenido de la mente humana: sensaciones Él mismo y escribe en sentimientos. su Psicología Sistemática el estado de la conciencia que debe ser materia de la psicología. Puede convertirse en un objeto de conocimiento inmediato solo a modo de introspección o de conciencia de sí mismo. A diferencia del método de Wundt de la introspección, Titchener tenía directrices muy estrictas para la presentación de un análisis introspectivo. En su caso, el sujeto se presentaba con un objeto, como por ejemplo un lápiz, y entonces informaría a las características de ese lápiz: color, Dicho longitud, sujeto, sería etc. instruido para no informar sobre el nombre del objeto, en este caso un lápiz, porque eso no describe los datos básicos de lo que el sujeto estaba experimentando. Titchener se refería a esto como error de estímulo. Sin embargo, la introspección solo se ajusta a la teoría de Wundt si se toma el término para referirse a los métodos psicofísicos. Método de introspección de Wundt. En líneas generales, el método de Elementos Wundt de la era el mente. siguiente. La primera pregunta que se planteó Titchener en su teoría fue la siguiente: ¿qué es cada elemento de la mente? El psicólogo británico llegó a la conclusión de que en su investigación habían tres tipos de elementos mentales que constituyen la experiencia consciente. Por un lado, las sensaciones, elementos de percepción; por otro lado, las imágenes, elementos de las ideas;
Y por último, los afectos, Además, elementos de las estos emociones. elementos podrían dividirse en sus propiedades respectivas, que fueron cualidad, intensidad, duración, claridad y extensión. Únicamente los observadores bien entrenados podían realizar científicamente la introspección. Interacción La segunda de cuestión que se elementos. Planteó Titchener en la teoría del estructuralismo fue cómo los elementos mentales combinan e interactuaron entre sí para formar la experiencia consciente. Sus conclusiones fueron basadas gran parte de las ideas de asociacionismo, particularmente de la ley de contigüidad. También rechazó las nociones de apercepción y síntesis creativa, base del voluntarismo de Gunn. Relaciones físicas y mentales. Una vez que Titchener identifica los elementos de la mente y sus interacciones, se pregunta por qué los elementos interactúan de la manera que lo hacen. En particular, Titchener estaba interesado en la relación entre la experiencia consciente y los procesos físicos. El psicólogo británico creía que los procesos fisiológicos proporcionan un sustrato continuo que da una continuidad a procesos psicológicos que, de lo contrario, no tendrían. Por lo tanto, el sistema nervioso no causa la experiencia consciente, pero puede utilizarse para explicar algunas características de los acontecimientos mentales. Estructuralismo. Entre la gran cantidad de críticas recibidas, la principal proviene del funcionalismo, escuela que más tarde se desarrolló en psicología del pragmatismo. Los detractores del estructuralismo le acusaron de aislar artificialmente los contenidos de la mente y caer en lo que William James llamó la falacia del psicólogo. El funcionalismo criticaba su foco sobre la introspección como método para comprender la experiencia consciente. El estructuralismo también cree que la mente podía ser dividida en sus partes individuales, las cuales forman la experiencia consciente. Este planteamiento recibió la crítica de la escuela de psicología Gestalt, que argumenta que la mente no puede ser concebida en elementos individuales. El propio Titchener fue criticado por no usar su psicología para ayudar a contestar problemas prácticos. Estructuralismo contemporáneo. Hoy en día, la teoría estructuralista no es muy utilizada. Los investigadores todavía están trabajando para ofrecer enfoques experimentales para alcanzar la medición de la experiencia consciente, en particular en el campo de la psicología cognitiva. Se está trabajando en el mismo tipo de cuestiones, tales como las sensaciones y percepciones. Logros del estructuralismo. Énfasis en el método experimental y en el laboratorio como fuente para lograr los datos relevantes. Gracias.